¿Qué tal, congresista? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto Gracias. estar en tu programa. Gracias por atendernos, más bien. Bueno, para comentar la situación difícil, por cierto, que ha vivido nuestro país en los últimos días y específicamente en las últimas horas, con estas movilizaciones que se han dado en Lima propiamente, en el centro anoche, pero también en otras partes del país. ¿Cuál es su evaluación, según su perspectiva? Bueno, los ciudadanos tienen derecho a movilizarse, a ejercer ese derecho fundamental, pero lo que no se puede permitir es que se infiltren vándalos para generar destrozos a la propiedad pública y privada. Yo recuerdo el año 2017, en la última huelga de maestros, cuando salíamos los maestros a movilizarnos pacíficamente, algunos sectores de la prensa calumniaban a los manifestantes, que son terroristas, son del Movadé, que son extremistas, radicales, y ahora vemos que sucede todo lo contrario. Más bien la prensa promueve más bien las movilizaciones, y acá debemos tener claro, ¿no? El gobierno del compañero Pedro Castillo recién tiene 8 meses, y la crisis por la cual está atravesando nuestro país es la consecuencia de 30 años de neoliberalismo. Acaba de terminar un gobierno anterior con 5 presidentes, una crisis política y económica. ¿Usted atribuye, en el cual congresista, el presidente de la República ha recogido ese pasivo y ese activo para resolverlo, ¿no? Claro. Y hay sectores que han gozado de esas gollerías, de saquear los recursos naturales, y que no quieren perder esas gollerías, ¿no? Ahora, usted atribuye, digamos, a los medios de comunicación o a la prensa, como usted señala, que ha promovido las manifestaciones. Entonces no hace ninguna autocrítica respecto a los errores que ha cometido el presidente Castillo durante su gobierno. Porque hay una situación de descontento también en la población, que no tiene nada que ver con el discurso, digamos, de la vacancia o provacancia, ¿no? Estamos hablando de cuestiones económicas, sociales, el gremio de trabajadores agroexportadores, estamos hablando de la crisis económica, estamos hablando de una serie de situaciones que no tienen básicamente que ver con este discurso que, bueno, también lo conocemos, hay que ser sinceros, ¿no? El que quieren una vacancia para el presidente Castillo. ¿Ahí no hay ninguna autocrítica? O sea, ¿cómo está manejando el gobierno estas situaciones? Bueno, tampoco podemos decir que el gobierno es perfecto, tiene sus errores que puede cometer, pero la indignación que tiene la población, los trabajadores, es dentro de lo que es justo, ¿no? Pero esa indignación de esos reclamos, esas demandas, no son solamente de ahora, sino vienen acumulados de años de la crisis del neoliberalismo, que obviamente el gobierno está tratando de ver el mecanismo de resolverlo, ¿no? Y una gran, de repente, equivocación que ha tenido el gobierno ha sido confiar en aliados, y parte de grandes aliados que tiene son muchos funcionarios que vienen de otros gobiernos. O colocar a personas no idóneas en cargos importantes, ¿no? Por ejemplo, ministros de salud, digamos, hay una serie de designaciones que se han dado en los últimos meses en cargos importantes en ministerios, ¿no? Y que algunos atribuyen a que más bien es la cuota política del partido de gobierno, finalmente, de Perú Libre. O sea, ahí también que puede haber un error. Hoy vemos que no solamente de Perú Libre ganó el gobierno y debe ser de los aliados los invitados, ¿no? Y eso vemos que lejos de más bien aliviar, calmar a la población, vemos que más bien solivianta, ¿no? Hemos visto en la designación en la ADREL, ¿no? Un director de la Dirección Regional de Educación que debe calmar, más bien también soliviantando y sumándose a la Dirección Regional de Educación, promoviendo el paro de transportistas, que por cierto es justo y legal. Pero acá también yo no avalo a los ministros, ¿no? Gran responsabilidad son de los ministros, en la cual yo hago un llamado al presidente de la República a evaluar en esta crisis que debe reestructurarse el gabinete, ¿no? Y debe cambiar a los ministros, porque los ministros deben ser de campo, de cancha, para solucionar y escuchar a la población, no de escritorio, no burocrático. Pero también con conocimiento técnico, ¿verdad? Porque ¿no? Tampoco se puede colocar a la cabeza de un ministerio a cualquier persona solamente, digamos, con el requisito de que sea de cancha, de campo, de calle, en fin. Porque acá se necesita también conocimiento técnico, ¿no? La experiencia de calle es importante, pero la experiencia, hay profesionales, digamos, técnica, hay profesionales que deben cumplir el requisito, y el profesional no solamente debe ser burócrata, puede ser escritor, se tiene que estar en la cancha escuchando a la población, ¿no? Y hay ministros que tienen más de 6 meses ya en el gobierno. Para algunos
que se prioriza el tema partidario o el tema, en algunos casos, de características que no necesariamente se relacionan con el conocimiento técnico que se debería tener para dirigir un portafolio dentro del aparato estatal? Hay profesionales, pero dentro de esos profesionales se requiere ministros que estén en la cancha, en el campo, escuchando a la población, viendo la problemática, ¿no? Porque hay ministros que ya tienen más de 6 meses. ¿Cuáles son sus resultados? ¿Cuál es el producto? ¿No? Y tenemos varios ministros. ¿Cómo cuáles, en por ese ejemplo? sentido, debe haber una reestructuración a nivel general. ¿Qué ministros deberían también darle para usted, por una ejemplo, salir del oxigenación gabinete? con lo que usted dice justamente, ¿no? ¿Qué ministros para usted deberían salir del gabinete en todo caso, ya que usted señala que está de acuerdo con que se pueda renovar el Consejo de Ministros? Bueno, por eso mismo le digo, ¿no? Ese es un llamado al presidente de la República. Miren, esta crisis que se ha dado Ya, pero obliga a que hay que retomar, ¿no? Y eso claro, va pero a por partir ejemplo, de que el presidente y el premier ¿qué evalúen, ministros, por ¿no? ejemplo, qué carteras deberían ser cambiadas? La pregunta es específica, ¿no? Claro, no, eso yo lo entiendo, pero hay muchos ministros, pero hay muchos No, ministros pues, de que vienen pero hace 6 usted meses. usted está diciendo que cambien ministros, pero ¿cuáles ministros? Porque sería importante saber, según su óptica, qué sectores necesitan un cambio, ¿no? Es importante. En este momento, sobre todo, porque estamos en una situación de tensión muy seria, ¿no? No solamente política, sino ahora social. Hay ministerio justamente de obra social, ¿no? El Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Ya, la Tiene señora todo Boluarte programas a debería nivel irse entonces, nacional para que usted. tiene más de 6 meses. ¿Cuáles son los resultados? Pues de la comunicación con la población, La ¿no? señora Boluarte Comercio debería exterior, irse pues, de entonces, otro, para ¿no? usted. Comercio exterior también. Claro, aquí obviamente, ¿cuál es el resultado de la comunicación con la población? Porque los Muy bien. programas sociales son los que tienen que estar en contacto con la población. Ahora- y es uno de los ministerios que no está dando resultados, no está respondiendo a la verdadera situación de la población, Claro, ¿no? es Eso interesante creo lo que usted es parte de la señala, evaluación, entre congresista, otros ministerios, ¿no? es interesante lo que usted señala, congresista Tello, porque por ejemplo hoy el diario Correo indicaba una información, según este medio de comunicación de fuentes confiables, que había un descontento en la bancada de Perú Libre, y específicamente hablaban del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. O sea, que había una, digamos, posición clara respecto a que el señor Aníbal Torres debería dejar ya el premierato. ¿Usted nos puede confirmar esto? ¿Qué se conversa en Perú Libre, en la bancada de Perú Libre o el partido, respecto a la presencia de Aníbal Torres frente al gabinete de ministros? Bueno, al respecto todavía a nivel de bancada no se ha conversado, pero dado la situación de crisis, el presidente debe evaluar fríamente y reestructurar ese gabinete, porque parte de la gran indignación de la población es porque no ha tenido ministros que han estado a la altura para comunicarse y solucionar los problemas de la población. Y eso amerita pues que el presidente tome una decisión para oxigenar este gabinete de cara a atender las problemáticas del país, ¿no? Y tener en cuenta también que esta problemática no viene pues de este gobierno, sino viene acumulado de una crisis de más de 30 años de neoliberalismo, Bueno. que indudablemente la población cada día se indigna, y obviamente porque ve que este gobierno del cambio, gobierno popular, gobierno de un maestro, no está todavía cumpliendo los compromisos que la población espera. Sin duda, y el eso 68% de desaprobación lo acredita así en las últimas encuestas que se dieron a conocer. Quería hacerle otra consulta. ¿Quién considera usted o qué características debería tener, si es que vamos en la línea que usted señala, en que se debe reformular este gabinete ministerial, qué características debería tener el próximo presidente del Consejo de Ministros? En una situación, como usted señala también, que es una situación seria, preocupante, como la que vivimos actualmente. Claro, el que debe asumir es un profesional idóneo, y que no solamente sea un profesional que tenga currículum, sino también que no sea de escritorio, sino de campo, de cancha, que esté al lado ahí recogiendo la problemática y escuchando a la población. Ese tipo de ministros que marquen la diferencia necesita el país, porque si se encierran en su escritorio, en su oficina, obviamente se pone de espaldas al país. Parece que los ministros actuales están cuidando su puestito ahí, no marcan la diferencia en ningún cambio hasta la fecha. Claro. Y eso es lo que la población está indignada. A mí me gustaría, congresista, un poco decodificar lo que usted señala, ¿no? Cuando lo mencioné hace un momento, con algunos ministros que conozcan la calle, que conozcan el campo, en fin, digamos, fuera de la cuestión lógica y evidente que es que usted se refiere a alguien que haya recorrido, digamos, un poco el mundo, ¿qué trae esto de manera implícita
para usted, por ejemplo, o para un sector incluso de la propia bancada de Perú Libre, porque muchas veces, por ejemplo, cuando se ha defendido al ministro Condori se señalaba que era un hombre de pueblo, un hombre de campo, en fin. ¿A eso se refieren? ¿A ese tipo de, digamos, de personajes, de personas, de fichas para que integren el gabinete y que incluso puedan encabezar la presidencia del Consejo de Ministros? Bueno, el Perú actualmente, ante la situación en la cual vivimos, necesita cambios. Y parte de esos cambios necesitan una evaluación y una reflexión que debe tomar el presidente fríamente, con esas sugerencias, esas recomendaciones que no solamente el que habla, ¿no? Algunos otros compañeros también comparten, pero hay necesidad de hacer ese cambio y ponerse del lado de la población, ¿no? Claro. No alejarse de Yo la le pregunto eso población, porque muchas veces se critica el hecho de que, claro, o sea, digamos, puede haber esta concesión de que la figura de un ministro, de un presidente del Consejo de Ministros esté ligada al partido de gobierno, porque es lógico, finalmente se ganó una elección, pero el asunto es que se cuestiona las credenciales que puedan tener profesionales o no. Muchas veces son más bien de cercanías ideológicas o partidarias y no necesariamente técnicas. Por eso le preguntaba esto de a qué se refiere cuando habla de una persona que conozca la calle, el campo, que se ponga las botas, que deje el escritorio o la oficina. Bueno, hay profesionales, ¿no? No queremos ya que se siga cometiendo errores con personas que no están dando la talla en la cartera, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera se hace la precisión, ¿no? Ya el presidente determinará, evaluará y verá que aquí profesional le da su confianza, ¿no? Perfecto. Congresista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tenga buenas tardes. Gracias. Gracias. Edgar Tello, congresista de Perú Libre, ha conversado con TV Perú Noticias. Son las 4:45 de la tarde.